Muy buenos días a todos y a todas. Después de la segunda Michele Tarufo Evidence Week, de este maratón probatorio, ahora nos llega la carrera al sprint. Hoy tenemos la fortuna de contar para el segundo seminario de esta novena edición del máster con la presencia del profesor Sergio Arenhardt. Sergio es una de las autoridades, de las máximas autoridades, yo diría del derecho procesal en Brasil y no solo, pero también y específicamente en materia probatoria. Es maestro y doctor por la Universidad Federal de Paraná, postdoctor por la Universidad degli Studi di Firenze, profesor de pregrado y de posgrado en la Universidad Federal de Paraná, ex juez federal, procurador en estos momentos también, una persona con una mirada entonces desde la práctica del derecho procesal y de los problemas probatorios, pero también, desde luego, desde la teoría como muestra su trabajo con Marinoni sobre la prueba, teoría general de la prueba, que ha sido también publicado en castellano, primero en portugués y después en castellano por la editorial Palestra. También autor de libros como Tutela Colectiva de Intereses Individuais, Comentarios ao Código do Proceso Civil, Curso do Proceso Civil, Código de Proceso Civil Comentado, Prova e Convicção y Curso de Proceso Civil Colectivo. Ganó en 2017 el premio Jabuti por su obra Comentarios ao Código do Proceso Civil. Es, como decía, una referencia en la materia, también un buen amigo, que es la primera vez que nos visita para hacer un seminario con nosotros, así que solo desear que sea la primera de muchas y que nos vuelvas a acompañar lo más rápido, lo más pronto posible. Muchas gracias por estar aquí y el tiempo es tuyo. Hoy nos va a hablar sobre la conducta de las partes como argumento de prueba, un punto bien importante y diría todavía poco desarrollado, así que estamos ávidos de escuchar. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer muchísimo a Jordi y a Carmen por la invitación. Muchas gracias. Para mí es un gran placer, un gran honor estar con todos ustedes y ustedes aquí en la Facultad de Derecho de Girona, por la primera vez sin duda, pero me aproveché demasiado el curso de la semana pasada, que para mí fue muy importante, muy interesante, y en él se ve bien la seriedad con que ustedes todos trabajan el tema de la prueba. La emoción de Carmen al fin del congreso de la semana pasada para mí es una demostración inequívoca de la conducta de las del comportamiento de las partes como prueba de una verdadera seriedad académica por el tema. Así que muchas gracias por haberme invitado también para estar con ustedes en la semana pasada y para hoy trabajar un poquito con ustedes sobre esta idea de la conducta de las personas como prueba en el proceso. Yo en Brasil trabajo con un proceso civil y por lo tanto la idea es trabajar sobre todo en el proceso civil. Aunque yo sepa que para ustedes hay muchas intersecciones entre proceso civil y proceso criminal, para nosotros en Brasil lo más normal es que se trabaje solo el proceso civil o solo el proceso criminal. Así que hay ejemplos que he dado en el texto que envié a ustedes sobre proceso penal, pero las ideas centrales que desarrollé aquí son ideas del proceso civil. Así que, bueno, puede ser que tengamos distintas conclusiones si trabajamos con los principios de derecho procesal criminal y
con los principios de derecho procesal civil. Bueno, como yo hablo el portuñol, creo que es más fácil trabajar un poco también con el PowerPoint para que sea un poco más fácil de comprenderme. Empecé con un video, un pequeño video, espero que sea fácil para ustedes comprender, porque creo que sea un video interesante. ¿Escuchan? No. Se recorda? Ramón, ¿puedes subir el volumen? Dante, eu tô... Vou empurrar eles na bicicleta ou não? Se recorda? Dante, eu estou falando com você, você pode me responder. Nem você tem Jerry. Não entendi. Meu Deus. Você está sendo autoincriminado aqui, Dante, não estou entendendo. O que é que você quis? Eu só estou perguntando, porque assim, eles fugiram na bicicleta, então, foi isso? Você é aluno de direito, é isso? Dante? Não, eu sou autodidata. Certo, você é autodidata. Eu estou notando aí que você está com um semblante aí perdido. Deixa eu te explicar uma coisa. Você está estudando direito, mas está estudando um pouco ruim. Certo? Primeiro, que você está como vítima aqui. Segundo, se você empurrou ele ou agrediu, você agiu a partir de uma escolha de ilicitude, certo? De legítima defesa. Terceiro, ainda que não fosse nessa ocasião, estaria prescrito. Quarto, o senhor tem o dever de depor aqui. Então, o senhor deixa de gracinha e responda às perguntas da promotora, tá certo? No sé si es posible para ustedes, si fue posible para ustedes entender lo que pasó, pero esta es la víctima de un hecho. Tuvo un problema y como víctima agredió, tal vez tenga agredido a su agresor. Y como víctima está aquí perante el juez, con la fiscal y el abogado del acusado, y él dice que no va a responder, a contestar las preguntas de la fiscal, porque no tiene el deber de producir pruebas contra sí propio. Y el juez le pregunta, pero eres la víctima, no eres el acusado. Y si fueras acusado de alguna cosa, habría varias circunstancias que no permitieran que nosotros pudiéramos procesar a ustedes por este tipo de fato. De hecho, mismo así te quedas calado, no contestas las preguntas. El tema tiene muchas cosas que podríamos tomar desde aquí, pero lo que importa es saber, este comportamiento de la víctima de este hecho puede ser interpretada contra el interés, por ejemplo, de la acusación en un proceso penal o contra su propio interés en un proceso civil de indemnización que la otra persona proponga contra él. Su posición de no hablar porque cree que tiene derecho a no hablar, a no contestar las preguntas en este proceso, puede ser utilizada, puede ser empleada como prueba en el proceso penal o en el proceso civil. Esta es una cuestión que para mí es muy interesante, porque este es un caso tal vez crítico en que es difícil saber cuál es la función del comportamiento de la parte para fines probatorios, sobre todo para fines probatorios para nosotros, para fines criminales y para fines civiles. Saber si este comportamiento puede ser un señal de prueba, puede llevar a la conclusión de que él tiene algo a no presentar. Él hizo alguna cosa que no está bien. Él hizo alguna cosa que puede ser también un ilícito. Esta circunstancia es una circunstancia que para nosotros es muy difícil de saber desde un simple depoimiento, una declaración como esta, una no declaración como esta en el proceso. Así que saber hasta dónde el comportamiento de las partes puede ser empleado como prueba en el proceso, creo, es una cuestión muy importante y muy frecuente también en los procesos judiciales. Vou
empurrar eles na bicicleta? De hecho, cuando escribí el texto para ustedes, empecé el texto con dos ejemplos que para mí son muy interesantes en el derecho brasileño. El primer ejemplo es un ejemplo que no es propiamente solo un ejemplo brasileño, sino que un ejemplo muy presente en varias legislaciones. El problema de la idea de la sospecha fundada que puede permitir a la policía que haga búsquedas personales o hasta búsquedas en los hogares de las personas. Para todos los que estuvieron acá la semana pasada, por ejemplo, el juez Schietti trató de este tipo de problema en Brasil y para decir cómo es difícil saber cuál es el estándar, cuál es la necesidad, cuáles son los comportamientos del sospecho de la persona que pueden permitir que la policía haga búsquedas personales sobre ellas. Y en la jurisprudencia brasileña, este es un problema verdaderamente importante. Incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta cuestión para que la Corte pudiera decir cuáles son los elementos mínimos que se debe exigir como elementos objetivos para permitir que una búsqueda pueda ocurrir. Y en Brasil, lo que es más interesante es que hay muchas opiniones judiciales distintas sobre eso. Sobre casos muy semejantes, hay decisiones, incluso en el Superior Tribunal de Justicia, que es el tribunal principal, es el tribunal más alto de interpretación del derecho federal en Brasil, hay interpretaciones distintas sobre qué tipo de circunstancia puede permitir la búsqueda personal o no. Por ejemplo, se dice que el comportamiento sospecho de portar alguna cosa bajo su vestimenta puede ser un comportamiento que permita la búsqueda personal, pero para otros, como por ejemplo para el juez Schietti, no, esto no es posible, no es suficiente y por lo tanto tendríamos una prueba ilícita si uno hace una búsqueda personal sobre uno solamente por cuenta de su tipo de vestimenta o porque este tipo de vestimenta puede ocultar una arma o algo ilícito. Por otro lado, hay decisiones, por ejemplo, que tienen una alta carga de un interés cultural, de un viés cultural en Brasil, que dice más o menos lo siguiente. En Brasil es muy común culturalmente que se tenga sospecha sobre personas que que caminan por las calles con capuches. Esto no es común para nosotros y mucha gente dice, bueno, las personas que andan con sudaderas con capuches pueden ser tal vez criminosos. Esto es muy común. Y hay decisiones en la Corte Superior de Justicia que dice, bueno, este sí es un indicativo bueno. Para otros no es un indicativo bueno. Lo que permite perceber cómo es difícil entender o tener criterios objetivos para interpretar cuál es la conducta sospecha que permite que uno pueda ser algo de una búsqueda personal o no. De otra parte, tenemos también criterios o problemas que son problemas de estereotipos e incluso de una mala conducta de la propia policía brasileña, lo que genera este tipo de reacción de la Corte Superior para decir que casi nada puede ser suficiente para que tengamos esta posibilidad de una búsqueda personal. El otro ejemplo que he traído para ustedes es un ejemplo que para nosotros del proceso civil que creo sea más interesante, que es el ejemplo de acciones colectivas que tuvimos en Brasil en el año 2021 contra las empresas que trafican carga y cuyos camiones transitaban por las vías brasileñas con exceso de carga. La Fiscalía brasileña, la Fiscalía Federal brasileña, propuso varias acciones colectivas contra estas empresas para decir básicamente lo siguiente. Bueno, usted ya fue multado por transitar, por traficar con exceso de carga por las vías brasileñas. Varias veces. Esto es un indicativo de que puede
ocurrir una otra cosa, una otra violación como esta de nuevo. Y para que no ocurra de nuevo, nosotros proponemos una acción, que es la acción preventiva inhibitoria de que hablábamos hace poco, una acción inhibitoria para que no lo hagas más y para que sea condenado en una indemnización por los daños que tus camiones han ocasionado en las vías nacionales. Las Cortes regionales se opusieron a esta idea, a esta pretensión, diciendo básicamente que, bueno, la violación del tráfico con exceso de carga, esta ya es una violación combatida por el derecho administrativo. Las multas administrativas son suficientes para hacer frente a este tipo de comportamiento. Por otro lado, a respecto del derecho a la indemnización, no hay seguridad, no es seguro la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho de que el camión de esta empresa transite por las vías con exceso de carga, haya causado este tipo de daño a las vías. Y por eso las Cortes regionales no permitieron, no aceptaron este tipo de acción colectiva. Pero la cuestión llegó a la Corte Superior de Justicia, esta corte que trabaja con la uniformización del derecho federal en Brasil, y la Corte entendió por ofrecer una decisión vinculante donde dijo el contrario. Dijo que, y yo leo, el derecho al tránsito seguro, así como los notorios e inequívocos daños materiales y morales colectivos derivados del tráfico reiterado en carreteras de vehículos con exceso de peso, autorizan la imposición de tutela inhibitoria y responsabilidad civil del agente infractor. Volveré a este punto después porque me parece que aquí hay un punto muy interesante, porque la Corte dijo que sea para fines inhibitorios, para impedir que este ilícito vuelva a ocurrir, sea para fines de indemnización, esta conducta pretérita de estas empresas era lo suficiente para imponerles la responsabilidad civil por los daños causados en las carreteras, en las vías públicas brasileñas, sea para imponerles una orden de no hacer más, de no reiterar su comportamiento ilícito. Y no sé, tal vez sí no sería más adecuado hacer una distinción entre el tipo de pretensión, entre el tipo de tutela que se ofrece para analizar la viabilidad del empleo de la conducta pretérita de los vehículos, estos vehículos como prueba en este proceso. Pero es una cosa que después volveremos a examinar. Dijo la Corte incluso que estos comportamientos pretéritos generan una especie de notoriedad, de nexo de causalidad y por lo tanto de daño sobre las carreteras brasileñas, lo que permite ofrecer este tipo de indemnización y para ofrecer esta decisión vinculante para todo el país. Así que ahora, después de esta decisión de la Corte Superior, todos los tribunales están obligados, esta es la idea brasileña de precedente, la que Renzo trabajará esta tarde, pero la idea de precedente brasileño, que no es propiamente un precedente, sino que una decisión vinculante general en Brasil, esta decisión vinculante ahora es una decisión obligatoria para todos los tribunales brasileños después de este juzgado de la Corte Superior. De hecho, esta circunstancia permite decir que tenemos el empleo del comportamiento de las partes como algo muy común, no solo en la vida cotidiana. Estos son algunos ejemplos que son dados por Frederick Schauer, en su último libro sobre prueba. Entonces, es muy común, por ejemplo, tener en Airbnb la clasificación de las personas a partir de su comportamiento. ¿Es un buen o no es un buen, una persona que esté bien o que no esté bien? Como en entidades, instituciones financieras también, como en otras tantas
situaciones de la vida cotidiana. Pero también en el derecho, el comportamiento de las partes es muy importante. Por ejemplo, el derecho penal trabaja con el comportamiento casi que constantemente. Son criterios, por ejemplo, para fixación de la pena, en el derecho brasileño por lo menos, para el proceso, para el derecho civil también, para el proceso también y para otras tantas áreas de derecho son muy importantes. Es muy importante el análisis del comportamiento de las partes en su vida normal. Y también, sin duda, es importante para el derecho procesal. El comportamiento de las partes es uno que Carneluti llamaba de un hecho procesal que se cualifica como un acto procesal, porque genera efectos para el proceso de modo general. La omisión de la parte, por ejemplo, en presentarse al proceso, en presentar sus declaraciones en el proceso, puede ser empleada en Brasil, es empleada como una especie de confesión con los mismos efectos que la confesión en el proceso civil. La no exhibición de documentos, por ejemplo, genera también algo semejante a la idea de confesión. Así que tenemos muchas circunstancias en que el comportamiento de las partes es importante, incluso fuente de prueba o de exclusión del deber de probar en el proceso civil brasileño. Y por eso tenemos hipótesis que son hipótesis específicas en que este comportamiento es empleado para nosotros como criterio, como importante fuente de prueba en el proceso civil y a veces hasta en el proceso penal brasileño. Pero no tenemos, en el derecho brasileño al menos, no tenemos una idea general, un criterio general, una regla general que dice que el comportamiento de las partes puede sí ser empleado como elemento de prueba y hasta dónde puede ser empleado como elemento de prueba en el sistema procesal civil brasileño. Lo que sí tenemos es una interpretación del Código de Proceso Civil, de la conjugación de dos reglas del Código de Proceso Civil, una de ellas que trabaja con la idea de la atipicidad probatoria, o sea, en el proceso civil brasileño, las pruebas no son solamente las pruebas que son expresamente examinadas o tratadas por el derecho procesal, sino que cualquier medio de prueba puede ser empleado para la prueba de los hechos en el proceso civil brasileño. Así que trabajamos con un modelo de atipicidad, donde se puede aportar medios de prueba que son atípicos, o sea, que no son tratados de forma expresa en el sistema procesal nacional. De esta regla, más de la regla que trabaja la nuestra sana crítica, aquello que llamamos de convicción motivada, que es el artículo 371 del Código de Proceso Civil brasileño, que dice que el juez puede dar a las pruebas el valor que entienda adecuado, desde que justifique el valor que les da en las decisiones que ofrece. Y por la conjugación de estas dos reglas, de la atipicidad del artículo 369, más del artículo 371, que trabaja la idea de la convicción motivada en el proceso civil brasileño, se extrae la idea de que sí se puede emplear este tipo de prueba. Esta es una prueba que puede ser empleada en derecho nacional y normalmente para nosotros esta prueba suele ser una prueba tratada como una prueba indiciaria, como un tipo de indicio. El juez puede interpretar el comportamiento de las partes como un indicio para formar su convencimiento. Como dijo, hay casos puntuales donde la ley ofrece ya un efecto para el comportamiento de las partes, es el caso de la rebeldía, es el caso de la confesión ficta, etc. Pero en otros casos, que no estos específicos, el juez puede interpretar el comportamiento procesal y no procesal, externo al proceso también, como indicio de prueba para formar su convencimiento. Lo que es necesario sí es que este comportamiento esté probado en el proceso. El juez, como regla en el derecho brasileño, no puede formar su convicción sobre lo que no está probado en el expediente procesal, así que no puede tener en cuenta sus propios valores, su propio conocimiento, sino aquello que está en el expediente judicial. Pero presente la prueba del comportamiento puede ofrecer a las pruebas el valor que entienda adecuado.
tiene solamente que presentar sus motivos para esta conclusión a que llega. Presente esta idea, que es una idea más o menos tranquila, que yo creo que que es posible dar un paso adelante en este tema, que es la dificultad de saber, bueno, sí, ok, es posible que se utilice el comportamiento de las partes como prueba en el proceso, pero ¿hasta dónde? ¿Y hasta dónde sería razonable la justificación judicial que se dé según estos comportamientos que el juez se utiliza en el proceso? Bastaría, por ejemplo, un comportamiento que sea tal vez sospechoso para que el juez pueda decir, por esta razón, por este comportamiento, esto es suficiente para mí y por esta razón la demanda es estimada o desestimada o no, o es necesario que existan varios comportamientos de las partes. Bueno, hay en el sistema comparado muchas reglas, muchos sistemas que trabajan con diferentes criterios en el momento de atribuir valor a los indicios de modo general y de modo específico también al comportamiento de las partes. Tenemos sistemas, por ejemplo, como el sistema italiano o el sistema francés, que trabaja con la idea de que normalmente se exige varios indicios que sean consistentes, indicios que sean concluyentes y que convirjan para una misma conclusión. Pero no se puede formar la convicción con un solo indicio. Eso no sería posible. Por otro lado, hay otros sistemas y tal vez el caso más importante sea el caso chileno, porque en el derecho, en el Código de Proceso Civil chileno, hay una regla específica que dice que el juez puede formar su convicción bajo un único indicio. Con tanto que sea un indicio concluyente, se puede formar su convicción con un único indicio. Es claro que no. Claro que esta es una cosa más difícil, pero tal vez la idea chilena, que puede parecer muy exagerada en una primera vista, tal vez sea una importante idea sobre algunas situaciones particulares que nosotros tenemos en el sistema nacional. Brasil no tiene ninguna regla general sobre eso, tiene sí reglas puntuales. Por ejemplo, hay una regla en el Código Civil brasileño que dice que si tú te niegas a someterse al examen pericial, el juez puede tener el hecho probado, el hecho que sería probado por la prueba pericial, se tenga por probado. Esto es muy útil, por ejemplo, en casos de ADN, donde la persona dice, yo no voy a someterme al examen de ADN, o para cuestiones, por ejemplo, de embriaguez. Teníamos una otra regla que era en sentido contrario, una regla que no está más en vigor, fue revogada por el nuevo Código de Proceso Civil, pero teníamos una regla que decía que las pruebas indiciarias, de modo general, no podrían ser empleadas en los casos en que también no se podría emplear solo la prueba testifical. Esto mostraba el prejuicio que el Código Civil tenía sobre la prueba indiciaria brasileña, y creo el legislador hizo bien en revogar esta regla, y hoy día esta regla también no existe más. Tenemos una regla en el Código de Proceso Penal que solo dice que es un indicio, pero el derecho procesal brasileño, sea el penal, sea el civil, no trabaja, no describe cuál es el valor de la prueba indiciaria y cómo se puede interpretar los indicios en el proceso civil de forma específica. Sí trabaja esto de modo puntual en algunas situaciones, pero no hay una regla general sobre ese tipo de cuestión. Y ahí entra tal vez una cuestión que sea para mí interesante. Bueno, si no hay una regla, ¿cuáles son las formas, cuáles son los criterios que pueden ser empleados para permitir una adecuada valoración de la prueba indiciaria y sobre todo del comportamiento de las partes en el proceso? Nosotros en Brasil, hace muchos años, nosotros que yo digo, yo y el profesor Marinoni, que escribió un texto sobre eso, y también otros profesores como el profesor Ovidio Batista da Silva, que es
fue un profesor muy importante para todos nosotros en materia de tutela cautelar. Trabajábamos mucho con una idea de un profesor alemán, Gerhard Walter, que pensaba en los que él llamaba de módulos de prueba. La idea de que las circunstancias de hecho de cada caso ofrecen un límite máximo de prueba que se puede obtener. Y no se puede exigir más pruebas de que aquella que las circunstancias pueden ofrecer, so pena de tenermos una situación de inconstitucionalidad, porque en Brasil tenemos una regla específica que dice que ninguna ley puede excluir del análisis del Poder Judicial ninguna lesión o amenaza de lesión. Así que si hubiera una ley o un comportamiento judicial que exigiera de las partes más pruebas de que las circunstancias concretas pueden ofrecer, esto sería inconstitucional. Esta es una lectura que hace muchos años tenemos del derecho a la prueba en Brasil y que trabaja un poco con esa idea de la reducción del módulo de prueba según el criterio de Walter. Más recién el profesor Jordi trabaja también con las ideas del estándar probatorio y creo que ofrece una visión tal vez más moderna, más elaborada, de una idea que puede ser muy semejante o que puede ofrecer respuestas muy semejantes a esta que teníamos hace pocos años. La idea de que cuando él trabaja la idea del nexo de causalidad, él trabaja básicamente dos criterios. El criterio de la mejor explicación para el caso, están ahí las dos expresiones más exactas, pero la mejor explicación para el caso y el conjunto, el peso probatorio como un todo. O sea, ¿cuáles son las pruebas que están disponibles para las partes para que puedan demostrar estas afirmaciones de hecho en el proceso? Creo que cuando se piensa el segundo criterio, esto es de cierto modo algo muy semejante a la idea de Gerhard Walter. ¿Cuál es la posibilidad, cuál es el máximo de prueba que se puede obtener acá? Y si este es el máximo de prueba, entonces hay un límite y sobre todo tal vez un guía para nosotros para sabernos lo que es posible exigir y qué no es posible exigir en términos de prueba en una determinada circunstancia. Walter utilizaba ejemplos como la situación de la objeción de conciencia para la persona que no quiere servir al servicio militar, o cuestiones como una doença que la persona tiene, que puede tener varias causas y que él dice que es más probable que la causa sea esta y no sea aquella. Yo en el texto presento-les un ejemplo que en Brasil ficou conocido, que son casos varios, pero este en específico es más conocido. Una persona que decía que hubiera ganado en la lotería, ¿se llama lotería acá también? En la lotería, pero no tenía más el comprobante de su juego. Y la prueba era, bueno, normalmente mi juego son con estos números, en este caso nadie ha reclamado el premio y yo estuve vivo en esta comunidad donde se fue premiado un determinado billete. Esta es la prueba que tenía. Y el Poder Judicial dijo, bueno, si no hay otra prueba mejor y no es posible una otra prueba mejor, está bien que sea así, tú eres el ganador de la lotería. Es una cuestión distinta porque en otros casos semejantes la jurisprudencia brasileña se inclina por soluciones diversas, pero es una idea de, bueno, quizás si este es el límite de prueba que se puede obtener, tal vez esto sea realmente el máximo que se puede exigir de las partes en el proceso judicial. Y esto me lleva al último punto que me gustaría de trabajar, porque creo que aquí tenemos algunos otros criterios que son interesantes para pensar que tal vez sí el comportamiento de las partes puede servir como única prueba o como prueba más importante para la formación de la convicción del juez. Aquí tengo algunas hipótesis, dos hipótesis en específico, pero hay también una tercera posibilidad que está en el último slide.
en Brasil, y Jordi escribió sobre eso en el nuevo capítulo de su libro, también comentábamos eso hace poco, aparte de las demandas cautelares, de la tutela cautelar, y la tutela cautelar sin duda que puede simplificar el elemento de valoración de la prueba, el estándar probatorio, también esta era la idea del profesor Ovidio Batista hace muchos años cuando empleaba la idea de Gerhard Walter. Él trataba de eso en el contexto de la tutela cautelar, decía que en la tutela cautelar tal vez el comportamiento de las partes pueda ser suficiente para formar la convicción del juez. ¿Por qué? Porque es una decisión provisoria, porque es una decisión que tiene otros valores que debe considerar. Hay que considerar los valores que están involucrados, la importancia del derecho a ser tutelado y tal vez por esta razón solamente el comportamiento de las partes pueda ser suficiente para la emisión de una decisión cautelar. Pero más recién en Brasil también se desarrolló una otra forma de visión que no es solo la cautelar, sino que hay inúmeras formas de lo que llamamos de tutela inhibitoria. Acá llamé de tutela preventiva. O sea, formas de tutela que se vuelven para el futuro, para impedir la violación del derecho. ¿Se acuerdan que en Brasil, como dice a poco, hay una regla constitucional que dice que la ley no puede impedir el análisis judicial de ninguna lesión o amenaza de lesión a derecho? Y por la idea de amenaza de lesión, se ha desarrollado en Brasil la idea de la tutela preventiva como una tutela final, no cautelar, no provisoria, sino que final de carácter preventivo. Y hoy día tenemos una regla en el Código de Proceso Civil brasileño que dice incluso que para las tutelas preventivas, para las tutelas inhibitorias, no es necesario ni la prueba del daño, ni la prueba de culpa por el agente. Basta el comportamiento ilícito, la amenaza de comportamiento ilícito para que el juez pueda ofrecer una tutela de esta forma. Bueno, quizás para acá, como se trata de una tutela para el futuro, que busca evitar la ocurrencia de un daño futuro, de un ilícito futuro, se pueda bajar la idea del estándar probatorio y aceptar solo el comportamiento de las partes como suficiente para la tutela judicial. Es lo mismo cuando se piensa, por ejemplo, con tutelas colectivas. Hay muchas tutelas colectivas que trabajan con aquello que en Brasil también se llama de procesos estructurales, idea que es presente también en otros países de América Latina, sobre todo en Argentina, Colombia, Perú, Chile. Se conoce esta idea, aunque Chile no trabaje con esta posibilidad, pero la idea es conocida en varios países de América del Sur. Las tutelas estructurales son también tutelas que se vuelven para el futuro. Por ejemplo, una acción colectiva que busca eliminar o disminuir la discriminación racial en un ambiente, en una empresa, en el poder público o cosa que vaya. Esta es también una acción que se vuelve para el futuro. ¿Y cuál es la prueba que podemos tener de la existencia de la discriminación presente para evitar o para disminuir que esto ocurra en el futuro? A veces, pruebas que no son las pruebas tradicionales, son, por ejemplo, pruebas, tal vez las pruebas estadísticas, son tal vez, o es tal vez el análisis del comportamiento que tenemos en el pasado. Es lo que hizo, por ejemplo, no es una decisión judicial, sino que una decisión administrativa de la Corte, del Consejo Nacional de Justicia brasileño, pero que dice que, bueno, el comportamiento sistemático de los tribunales brasileños indica una discriminación sexual, porque hay muy pocas juezas en las cortes, en los tribunales superiores y en los tribunales de apelación brasileños. Este comportamiento de no permitir que ellas lleguen a las cortes superiores es un indicativo de un racismo y por eso debemos tomar esta medida para que en el futuro se tenga otra formación de las cortes superiores. Ahí que quizás podremos tener un ámbito en que
el comportamiento de las partes puede ser más importantes para el proceso judicial. También, cuando se examinan los bienes y los valores involucrados en la cuestión. Decía también que nosotros en Brasil tenemos una ley de protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica, y para la obtención de ciertas medidas en este tipo de ámbito se exige solamente la afirmación de las partes de la mujer. No es necesario ni que haya otras pruebas, sino que es meras circunstancias que apoyen la declaración de la mujer. Esto es suficiente para obtener, por ejemplo, el alejamiento del hogar conjugal y otras medidas cautelares, medidas provisorias en este ámbito. Claro que esto no es suficiente para la condenación del hombre por violencia doméstica, pero sí para obtener este tipo de medida es lo que basta. A veces hasta la declaración o el comportamiento pretérito del hombre o cosas parecidas. Y por fin, me gustaría traer también una idea que es una idea de Friedrich Schauer, que me parece muy importante y muy interesante también. Él trabaja con una diferencia, que es la diferencia entre hechos concretos y categorías de hechos. Y él dice que es verdad, para él no es posible el empleo del comportamiento de las partes para la prueba de hechos determinados, hechos específicos, pero sí para categorías de hechos esto sería posible. Así que, por ejemplo, cuando se piensa en la idea de lo que los americanos llaman de hechos legislativos, Feynman, por ejemplo, es un autor que trabaja con la idea de hechos legislativos, hechos hipotéticos, como es verdad que los aerosoles perjudican la camada de ozono. Bueno, la categoría de hecho, los aerosoles de modo general, y su importancia, su relación con la camada de ozono, la capa de ozono, es una cosa indiscutible hoy día. Pero yo no puedo decir que el hecho de que yo utilizo un aerosol fue responsable por tal daño a la capa de ozono. Así que hay una diferencia entre categorías de hechos y hechos concretos. Y para él, aunque no se pueda utilizar el comportamiento de las partes como prueba de hechos determinados, sí se podría utilizar este criterio, este elemento, para la prueba de categorías de hechos, porque sería una otra forma, una otra idea y una otra, con base a otras percepciones de realidad. Incluso él dice lo mismo para la prueba por estadísticas también. Y quizás acá también tengamos una otra posibilidad. Tengo un ejemplo que he traído en el texto, que es un ejemplo americano muy conocido en los Estados Unidos, que es el ejemplo de un vehículo que se llamaba Ford Pinto. No sé si usted ya habéis conocido este caso. Es un caso de un vehículo que Ford creó en fines de los años 70, y que se llamaba el vehículo explosivo, porque si hubiera una colisión trasera con el vehículo de más de 50 kilómetros por hora, la chance de que este vehículo explodiera era enorme. Y se descubrió que Ford sabía de este problema, pero en la ponderación económica de vamos a hacer un recall, cambiar dónde está el tanque de combustible, o deja que las personas explodan, decidió poner el vehículo en mercado, y esto generó un gran problema. El primer caso que tuvieron de enfrentar en esta situación, en el primer caso, el caso Grishaw, Ford fue condenada a un valor enorme, porque justamente se descubrió que ella sabía del problema y decidió de no resolver este problema. Y a par de la indemnización, tuvo que hacer verdaderamente un recall por una decisión administrativa, un recall de todos los vehículos para cambiar la forma del design de este coche. Así que es una otra circunstancia en que el comportamiento de la parte, el comportamiento pretérito de saber las consecuencias de su proyecto y no tomar medidas para evitar
este ilícito fue empleado, en este caso concreto, como uno de los criterios para la indemnización del daño de esta persona, de un niño de 13 años que se quemó por este tipo de accidente y hubo también la muerte de su madre. Son ejemplos que pueden mostrar cómo las categorías de fato, de hecho, pueden ser importantes de modo general para la tutela inhibitoria, por ejemplo, para el recall, y para hechos concretos, en el caso concreto, para la indemnización de esta familia en esta circunstancia específica. Bueno, para finalizar, así que ya me pasé del tiempo, quería les decir que, bueno, creo que sí es posible el empleo del comportamiento de las partes en el proceso civil, que sea hoy día un importante instrumento de prueba para nosotros, sobre todo para estos nuevos tipos de técnicas de tutela, para las pruebas en acciones preventivas, acciones colectivas, acciones estructurales, son medidas muy importantes. Son medidas importantes también para estos tipos de acciones en que hay valores muy distintos involucrados y son muy importantes también para acciones que trabajan, por ejemplo, con el control de constitucionalidad, donde se trabaja mucho la cuestión de categorías de hechos y etc. El gran problema será siempre el problema de la justificación judicial, porque en esta justificación muchas veces hay prejuicios que son presentados y muchas veces no son vistos. Hay sesgos que acaban por interferir en la formación de la decisión judicial y esto es el más difícil de separar. Volviendo al primer ejemplo, al vídeo que ustedes han visto, les pregunto, y es una pregunta sincera, ¿cómo ustedes como jueces tomarían estas declaraciones de esta víctima, de esta persona, en este caso concreto? Tal vez sea una persona que no sepa las consecuencias de su comportamiento. Tal vez sea una persona que busque ocultar alguna cosa porque puede ser perjudicada después en otro proceso. Tal vez sea simplemente, como pensó el juez aquí, una persona que hace una broma con el Poder Judicial. No se sabe, pero de hecho es una situación muy difícil de interpretar hasta dónde y de qué forma se puede tomar este comportamiento de manera racional en una decisión judicial. Muchas gracias y espero ahora las preguntas, las observaciones, las críticas de todos ustedes. Muchas gracias una vez más.